Hola a todos, soy Milton Afanador de Dos Entes Magazine Arte y Cultura y el día de hoy nos encontramos con Angélica Castellanos, escritora, literata, ilustradora, docente desde mi perspectiva artivista, una mujer multifacética que se mueve en los espectros del arte y la cultura de nuestra región. Jimmy, para iniciar, ¿quién es Angélica Castellanos y por qué está hoy en Dos Entes Magazine Arte y Cultura? Bueno, está precisamente en Docentes Magazine Arte y Cultura porque es una mujer integral, como ya tú mencionaste, pues es ilustradora, caricaturista, también editora, y bueno, también eso, tenemos una primicia porque hace un par de días publicó su nueva obra, su ópera prima. Entonces, pues iniciamos con la pregunta central: ¿quién es Angélica Castellanos? Ahorita estaban diciéndome que estaban un poco confundidos, que pensaban que Angélica Castellanos era mi alter ego, porque yo más que todo pues publico es con Chica Vinagre. Pero bueno, pues Angélica Castellanos es realizadora audiovisual de la UNAP, digamos como de todo ese tiempo en la universidad, me quedó como un gusto, pues como un gusto por ilustrar en lo digital. Nosotros vimos un semestre de animación, entonces ahí me dejó la tableta gráfica y la había dejado como guardada y volví a utilizarla ya como para el 2015, más o menos 2 años después de que me había graduado, y comencé este proyecto que era como, pues la idea era como hacer una burla en Twitter, pero lo abrí y no lo volví a utilizar. Entonces dije, no, pues me voy a quedar con el nombre de Chica Vinagre y empecé a ilustrar y pues a poner cositas ahí en redes sociales, ya en Instagram, y nada, pues empecé a conseguir los clientes y empecé a meterme en ese cuento. Pues yo, digamos como que lo más que he hecho es ilustración. Escribir también es algo como que se fue dando de a poco, pero no es a lo que me dedique, digamos, como de lleno o con mucho tiempo. Lo hago muy de vez en cuando. No sé si tiene que ver más como por algo intuitivo, es cuando es como que se me ocurre una idea y las cosas se van dando y termina produciéndose algo. Creo que es un proceso más intuitivo más que lógico. Y bueno, pues ahí estamos. En nosotros existen detonantes, esos recursos, esas posibilidades que nos llevan a generar obras de arte. Angélica Chica Vinagre, una productora audiovisual y una constructora de imágenes. Normalmente da la sensación de que esas ilustraciones y muchos de los trabajos tienen que ver con crítica política y también con crítica personal. ¿Cómo, desde dónde dices, bueno, hoy me afecta esta situación, empiezo a analizarla para construir una imagen, o simplemente son detonantes visuales, lecturas? ¿De dónde surgen esas ideas? No, pues yo te decía que es más como intuitivo, ¿no? O sea, digamos, las redes y todo eso como que le permiten a uno a veces tener más, lo que tú dices, esos detonantes. Entonces, uno va viendo cosas que de cierta forma le van impactando, ¿no? A mí me gusta mucho como manejar, digamos, el proceso de un humor, pero sencillito, que no, o sea, que no es incluso tan agrio, sino es como un humor así simple, podría decirse. Y muchas veces tiene que ver incluso con, no sé si con el mismo proceso de uno interior, eh, pero sí son, digamos que como que son ideas o cosas que se van dando, lo mismo que te decía, un proceso más que todo como intuitivo, como esto me suena y le voy dando un poquito de vueltas, hasta que sale algo, definitivamente lo descarto del todo. Hay unas que sí pasan el filtro y digo, esto me sigue sonando, bueno, sentémonos a hacerlo, a ver cómo lo puedo hacer. Ahí va el siguiente filtro, como si realmente logra lo que quiero o hay que modificarle algo más. Y pues a veces como que pido que alguien, o sea, como una ayuda externa, como bueno, qué se puede hacer o qué se puede arreglar, pero es más que todo como, esto me gustó, me llama la atención, miremos a ver qué hacemos con eso. Bueno, Angélica, yo quisiera preguntarte, precisamente por parte de Docentes Magazine, ¿qué es ilustrar para los demás
y ahora ilustrar para ti misma, pues teniendo presente tu nueva obra, porque sabemos que pues una de tus ilustraciones se convirtió pues para la imagen de un negocio en Estados Unidos, ¿no? Y pues digamos que esa era como pues buena parte de tu carrera ilustrando para los otros, pero ahora ¿qué significa pues hacer tus propias ilustraciones para ti misma y para tu propia obra? Pues a mí me gusta mucho el proceso de las comisiones, que es el de ilustrar para otras personas. Hay gente que casi no le gusta, pero a mí me gusta mucho porque yo lo he logrado, digamos, sacar no tanto por el lado publicitario, como tú decías, lo del anuncio de Estados Unidos, sino, no sé, más bien como ese proceso en el que la gente se ve representada y de alguna forma, digamos que muchos de ellos han sido como detalles para ellos, para la familia o para alguien más. Entonces me parece como bonito ese proceso en el que uno entrega algo que termina siendo parte de la vida de otra persona y que de cierta forma le trae un buen recuerdo. O sea, me parece eso como un aspecto bonito, digamos, del arte, ¿sí? Eh, con esta persona a la que le hice pues ese logo en Estados Unidos, fue una cliente que ya me ha pedido que la dibuje 5 veces en 5 estilos diferentes. Y ella como que siempre, como que ha tenido como ese, no sé, como ese empatía, no sé, conmigo. Entonces, creo que le ha gustado bastante el trabajo. Y cada vez que le entrego una comisión, como que no, o sea, no me pide muchos cambios ni nada, como que le gusta mucho, le parece muy chévere lo que hago. Entonces, me dijo que si le hiciera, que si le hacía ese logo. Es un negocio como de, un emprendimiento, un negocio de helados, de nieves, ellos llaman nieves, que es como una especie de intermedio entre un helado y un raspado, más o menos. Y me pareció chévere, digamos, ella me entregó un dibujo, me dijo, yo no sé dibujar, pero esto es más o menos lo que quiero. Y entonces le hice como los cambios y traté como de tomarle la idea, pero es más que todo eso, como una conversación con la otra persona, a ver qué es lo que quiere y tú qué le puedes aportar. Entonces, digamos, esa conversación me parece chévere, aunque pues obviamente a veces hay unos que son más exigentes que otros y se vuelve un poco tedioso, pero en general pues me ha ido bien en ese aspecto. Lo que tú dices, ilustrar para uno, bueno, creo que tiene también ese aspecto como de poder representar ideas o opiniones de lo que uno piensa, ¿no? Em, yo muchas veces pues también hago como ese comparativo de que me dicen, bueno, aquí está este proyecto y uno también le pone pues obviamente como su forma de ver y ahí estaría un poco como ilustrando también para uno lo que tú dices. Pero bueno, en este caso, en el libro, es que yo digo que fue un proceso corto en el tiempo del proceso del libro, porque fue más o menos como 2 meses mientras hacía pues los dibujos, iba haciendo los dibujos mientras iba escribiendo como el cuento, pero también es un proceso un poco largo porque lo había pensado como que la idea varias veces, pero no había sabido exactamente cómo era la mejor, pues cuál era la mejor opción de sacarlo. Entonces lo mismo, pues muchas veces tiene que ver con esa necesidad de uno sacar algo, una idea que viene rondando en la cabeza muchas veces y que pasa pues por los filtros que ya te dije anteriormente, y que tiene que ver, digamos, como con lo que uno está pensando, sintiendo en ese momento. Pero son procesos que también, digamos, podrían compararse en el sentido en que uno también le mete como la ficha a las dos cosas. Pero pues obviamente el segundo, el que es para uno mismo, tiene un poco más de libertades en ciertos aspectos. Algo cayó del cielo. Es este texto inaugural, ópera prima, que eh, cuéntanos un poco o cuéntales a todos los que nos ven qué es, qué van a encontrar en este maravilloso texto. Bueno, pues este es un libro pensado para niños. Yo creo que de forma, o sea,
sin planearlo tanto, termina siendo un libro que bien podrían consumir como las edades en las que está mi hija y pues alguien más al que obviamente le guste colorear, porque es un texto que se lee fácilmente, o sea, sirve, ya realmente son los párrafos, pues estos son muy cortos, ¿sí? Las frases no tienen más de 3 frases, digamos, dentro de cada una de las páginas. La idea era hacer un libro que tuviera la posibilidad de que la gente se apropie de él. O sea, me gusta mucho como esa parte de la interactividad, digamos, los audiovisuales a veces juegan mucho con la interactividad y con tratar de meter a la persona pues en el mismo proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que inconscientemente, digamos, como sentándome a ver lo que ve mi hija, terminé metiéndole esa parte de la interactividad en la que, por ejemplo, el dibujito le pregunta, ¿qué quieres hacer ahorita? Entonces, pues para eso yo digo, bueno, ¿por qué no cogemos esa historia y le metemos una parte interactiva en la que el niño pueda decir cosas como cómo se llama el personaje que se encuentra ahí? Porque es de ayudar a un personaje. No te digo exactamente cuál, pues para no perder como la sorpresa, pero la idea es que ayuden a un personaje en aprietos y que mientras lo ayudan, pues vayan generando no solo el proceso de colorear, sino que hagan otro tipo de procesos como recortar papel, pegar papeles, digamos, decorar de otra forma, poner algodón. Entonces es algo más que digamos como que le puede dar un plus a un libro, pero básicamente es una historia corta en la que ellos pueden colorear y pueden pues trabajar otra serie pues, de procesos. Este texto, este libro, invita de forma lúdica a generar interacciones, nuevos lectores. ¿Has pensado que tu texto es una invitación a explorar los libros desde la pedagogía, desde otra posibilidad para construir nuevas formas de leer? Pues yo no soy profesora, ¿no? Mi esposo es el que lo es. Y digamos que sí, es que no sé, es curioso porque creo que he dado como unas clases particulares, pero me he dado cuenta que en ese proceso no me cuesta tanto, digamos, como acercarme a los niños o al alumno, que podría decirse. No sé si tiene que ver con el hecho de que, bueno, mi mamá no es en tal profesora, pero ella salió de la normal y tiene como una formación docente. Eh, y digamos que también varias de mis tías, entonces de pronto no sé si inconscientemente uno va cogiendo a eso. Yo decía que es curioso porque en los primeros años como de mi espacio escolar, em, a mí me iba mal, o sea, a mí me iba mal. Y es muy curioso porque pues en el colegio en el que estaba, yo no alcanzaba a coger unas materias, ¿sí? Entonces, a mi mamá le tocó ponerse en la tarea de nivelarme y de todos los días en los que yo llegaba del colegio me ponía una vaina para tratar de nivelarme en los temas. Entonces era como, bueno, ¿cuáles eran los temas? Y ella me ponía alguna cosa para hacer para nivelarme precisamente en eso. Y bueno, fue tan curioso que el colegio la llamó como para que diera una cátedra de qué estaba haciendo para nivelarme. Entonces no sé si en todo ese proceso pues alcancé a coger como cosas, porque yo siempre he tenido motricidad fina muy buena, pero otros aspectos que no son tan buenos como la motricidad gruesa, bueno, digamos mi concepto espacio-temporal, a veces tengo como ese problema para ubicarme. Entonces esto la llamaron efectivamente, y la pusieron, digamos, como a hacer una clase de qué podían hacer los papás para darle esas herramientas pedagógicas, y yo no sé si de ahí, pues de todas formas uno va cogiendo esos procesos, porque más o menos a partir del bachillerato ella no tuvo que volver para nada al colegio a preguntar nada, solo las notas. O sea, lo hacíamos nosotras así fácilmente, entonces creo que sí nos hizo como no solo ese proceso pedagógico, sino ese proceso de lector bastante bien definido, porque allá siempre ha sido muy importante eso, ¿sí? Digamos, para mi mamá y para mi abuela siempre ha sido como bastante importante ese hecho de que al menos sepan o tengan un proceso lector bastante grande. Entonces ella nos lleva, digamos, también a la biblioteca,
A veces nos llevaba incluso en los cumpleaños como, bueno, hagamos, partamos la torta y vámonos para la biblioteca, para la ludoteca. Entonces fue chistosísimo porque nosotros hace como unos 4 años fuimos a la biblioteca y estuvimos buscando un libro y encontramos la última firma del libro, había sido de mi hermana cuando lo sacaron un día del cumpleaños de ella, en una de esas cositas que antes daban de la biblioteca que ellos tienen un libro y no me acuerdo cómo es que se llama ese papelito, que uno firma del recibido y lo entrega. Entonces nos lo encontramos como de el último, casi que la última, penúltima firma era la de ella, que lo había sacado para uno de esos días del cumpleaños y nosotros sí, sí éramos bastante ñoños. Entonces no sé si, digamos, tiene que ver con ese aspecto, pero hay algo que me gusta mucho, digamos, como de esos procesos, no solo lectores, sino audiovisuales, es esa misma capacidad de involucrar a la persona, ¿sí? O sea, yo admiro mucho la capacidad que tienen ahorita los audiovisuales de involucrar y de hacer parte a alguien más como dentro de lo que está promoviendo, y creo que muchos de todas formas también como nos decantamos por algo a través de un audiovisual o de algo de la televisión. Yo creo que terminé también estudiando audiovisuales porque siempre me pareció muy chévere ese proceso de la televisión, sobre todo de la de televisión educativa. O sea, me pareció muy chévere, a mí me encantaba Art Attack, yo no sé si también por eso le cogí lo de las verbalidades, seguramente muchas personas estudiaron arte también por esa cosa, y varios programas de televisión y uno los ve y realmente son muy bien pensados, o sea, pedagógicamente muy bien pensados y aportan mucho y facilitan mucho como el proceso de acercamiento. Entonces eso siempre me ha causado como mucha curiosidad, más que el proceso académico, porque el proceso académico a veces me parece que se queda o es corto en pedagogía. Digamos, el sentarse ahí en el colegio y escuchar a una persona hablar un montón de tiempo y que esa persona solo hable de un tema y hable y no genere como un plus, o sea, como que no se acerque tampoco a uno. Yo siempre he sido muy crítica con el tema del colegio, como o sea, como de la forma de impartir en el colegio, pero porque creo que le hace falta, o sea, le hace falta, digamos, modernizarse pedagógicamente, ¿sí? Y eso me parece vital, o sea, deberían como modernizarse, no solo las diapositivas, porque eso es tremendamente aburrido, sino generar otras cosas de apoyo que sean más interactivas. Y creo que eso ya está, o sea, de cierta forma ya está hecho, porque hay mucha gente que está interesada en generar ese tipo de contenidos. Yo me he sentado incluso a ver Señal Colombia y hay unas cosas que son impresionantes, o sea, que enseñan química, física de una manera brutal. O sea, uno queda como embobado, le dan ganas de ponerse a hacer, no sé, ese cohete que vuela y le explican a uno la función parabólica, le enseñan, incluso una vez vi cómo hacían un horno gigante para cocinar una pizza con, con el calor del sol. O sea, son cosas que son, uno queda como, ¿a quién se le ocurrió esta clase de cosas? O sea, de esa manera tan sencilla. Creo que eso es lo vital, digamos, de la educación, partir de algo muy complicado a ponerlo en términos sencillos que puedan entender y a términos que sean pedagógicos o que sean fáciles de entender. Eso es como lo que me gusta bastante de la educación o de la pedagogía. Bueno, Angélica, nosotros quisiéramos saber si el hecho de ser mamá, pues de una otra manera influyó pues en la situación de producción de tu nueva obra, titulada Algo cayó del cielo. Sí, claro, yo creo que de todas formas, porque es una historia que estaba pensando casi desde que salí de la universidad, ¿no? Yo les decía que, bueno, sucedió una vez que yo tenía como esa costumbre de irme caminando hacia arriba, porque de un bosque que nosotros pues vivimos como en una finca, mis papás viven en una finca, entonces tenía esa costumbre de salir a caminar hacia arriba y me encontré pues este artefacto. Entonces, no sé, me causó como mucha curiosidad y le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que ahorita salió. Entonces, como te decía antes, cuando estaba hablando del libro, le decía a Milton que yo creo que también el hecho de ser mamá influye mucho porque uno inconscientemente va tomando esos aspectos de los libros y esos aspectos pedagógicos y como que lo absorbe, hace la investigación de mercado inconsciente
de qué es lo que están viendo o qué es lo que están haciendo los niños en este momento. Y en un momento llegué y dije, bueno, yo quiero que esto sea no solo colorear, sino que sea algo más. Y me pareció muy bonito ese aspecto de que ellos preguntan ciertas cosas, ¿sí? Entonces, o por lo menos, ya te le había dicho, Milton, que ahí pregunta cómo le quiere poner uno al personaje, si uno quiere, o sea, hay una parte en la que dice que si siente miedo o quiere, o sea, quiere salir corriendo o se quiere quedar a ayudar a la persona o al personaje. En otro momento de pregunta como vamos a ayudarlo, vamos a traer un maletín de médico para tratar de auxiliarlo, y ahí hay como una actividad, la actividad de coger y recortar los papeles y ponérselos para generar como una especie de curas para el personaje, y son cosas así que me gustan mucho. Digamos, por ejemplo, uno ve en muchos audiovisuales infantiles que preguntan eso, digamos, ¿qué color sigue? Y dan un espacio para que la gente le pregunte, ¿qué color es este? Tan, ¿qué animales son estos? Esa interactividad me parece muy chévere, me gusta mucho como ese espacio para que los niños piensen qué se puede hacer. Incluso yo he visto con mucha curiosidad que se prestan para resolver conflictos de esa misma manera, ¿sí? ¿Tú qué crees que podríamos hacer? Y eso es una herramienta muy potente para que el niño vaya pensando, o sea, es muy chévere porque le generan ese espacio para que piense otras opciones que a veces, digamos, incluso el mundo adulto no le da, yo creo. O sea, como que uno en ese afán de resolverle todo, le resuelve todo, pero debería como tomarse el tiempo de decirles, ¿qué crees tú que se puede hacer? ¿Te sientes cómodo con esto? ¿Hacemos esta cosa? Entonces yo creo que tiene mucho que ver el hecho de ser mamá con el sentido o la forma interactiva que le da este libro, porque ayuda mucho. De todas formas, me di cuenta también que cuando lo coloreé, no sé, se me pareció mucho como a las tiras cómicas que uno veía en los periódicos. Así consciente, no lo hice tan consciente, pero dije, uy, se me pareció mucho a lo que yo consumía cuando estaba pequeña, ¿no? Que son como esos colores, los colores, un poquito como el degradado. Se me hizo muy parecido como esas tiras cómicas de los periódicos. Entonces, no sé, creo que es como una mezcla entre las dos cosas, como un poco lo que tuve cuando yo era niña y un poco lo que puedo absorber de lo que he podido consumir, digamos, por medio del audiovisual y del audiovisual infantil, porque alguna vez también hicimos una cátedra de audiovisual infantil en la universidad, y lo que he podido consumir, digamos, como mamá, que digo, bueno, ok, esto me sirve, esto me parece chévere, y creo que en ese análisis se mezclan muchas variantes pues, que terminan por dar este libro. Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos con Angélica Castellanos, chica vinagre, escritora, Nobel, y que hoy comparte su ópera prima con todos, todas y todes nosotros. Angélica, es posible que todo este ejercicio experiencial, todo este proceso lúdico de la construcción de este maravilloso texto sea una posibilidad no solo de escritura para tu hija, sino también un libro para tu niña interior. Sí, claro, claro, claro. O sea, digamos que el mismo proceso de la historia lo devuelve a uno a muchas situaciones. Eso mismo decía Yasmín, lo devuelve a uno como a muchas situaciones de la infancia, ¿no? Porque es una misma historia que puede pegar a un proceso, pues, cultural, un proceso que de cierta forma le tocó vivir a muchas personas. Entonces, el mismo, de hecho, de encontrarme el artefacto, creo que me hizo devolverme a mi niña interior, aunque creo que yo no he tenido como una desconexión total. Creo que a veces con el arte como que se me devuelve el cassette. Entonces, creo que uno a veces está jugando. O sea, mi papá siempre dice que es curioso porque cuando decidí, digamos, estudiar esto, él siempre dice que es curioso verlo a uno trabajar porque parece como que uno estuviera jugando, ¿sí? Entonces, yo creo que uno no pierde como esa posibilidad de asombro, que es lo que dicen que también es el niño interior, como esa posibilidad de asombro, de experimentación, que a veces pierde en la edad adulta porque le dicen, usted tiene que experimentar, pero solo bajo esta y esta regla. Entonces, por ejemplo, la gente
se molesta porque uno se viste de X o Y manera, porque no va con el código, entonces eso ya es una cosa como muy de adulto, ¿sí? El arte te permite de cierta forma eso, experimentar con tu niño interior casi que a veces sin reglas, o si existen esas reglas de composición y todo eso, pero tiene también un espacio para esa experimentación como con el niño interior o como esa conexión, digamos, con eso mismo, ¿no? Entonces, no sé, creo que en ese punto pues no lo he perdido tanto porque también me ayuda mucho el dibujo en ese aspecto. Incluso me he ido acercando un poco más a lo que es el diseño infantil, porque no sé, me gusta mucho y están sacando cosas muy bonitas. O sea, por redes uno ve una gente que dibuja espectacular, que es impresionante y uno queda con la boca abierta, como quisiera llegar allá. Entonces me parece como muy chévere ese proceso y sí creo que de todas formas, pues eso, como que el arte sí no permite que uno tenga una desconexión como tan grande, que a veces es seguir jugando. Bueno, ya entrando en la parte final de esta entrevista, quisiéramos conocer acerca de tu otra labor, pues ahora como editora, para que nos hables un poco de la editorial Sátiro. Pues en la parte de la editorial está más yo, ¿no? Yo estoy como en el proceso de ayudar un poco como con el diseño y la maquetación y pues también estoy como buscando los medios para difundir a Sátiro, ¿no? En ese aspecto pues logramos la entrevista con un libro y se han logrado pues llevar hacia otros espacios que son importantes, pero yo creo que me quedé más como con la labor de difusión de la editorial, más que el proceso en sí de creación de un libro, aunque pues este sí casi que entregué todo listo y yo lo que tuve que hacer es como modificarle ciertas partes de la letra y hacer como un proceso de edición del texto, pues porque sí se le cambiaron unas cositas al texto. Sí hubo una revisión del texto en la editorial por parte de Daniel y de Valentina y pues se ajustaron más que todo como los tiempos verbales y cosas así que no funcionaban tanto. Pero más que todo lo que te digo, mi proceso no es tanto como editar como tal o el maquetar como tal, sino es más que todo como mirar a ver en qué espacios pues pueden recibir la editorial para difundirlas. Bueno, y en esa, precisamente en esa labor, pues perteneciendo pues a, pues digamos, a difundir propiamente tu obra para todas aquellas personas que quieran conocerla, que la quieran comprar, ¿dónde la pueden adquirir? Pues ahí pueden hablarnos directamente a Sátiro en las redes sociales de Editorial Sátiro o pueden escribirme también a mí directamente en @chicavinagre en Instagram y en Facebook o Angélica Castellanos, ahí estamos para atenderlos. Angélica, muchísimas gracias por estar hoy con Docentes Magazine Arte y Cultura. Muy poco tiempo para hablar de tantos procesos, de tantos proyectos y seguramente vamos a querer invitarte a otro espacio para seguir dialogando más específicamente sobre todo tu proceso de ilustración y cómo te mueves en redes y cómo se mueven en redes y cómo trabajan en equipo. Para nosotros siempre es un placer saludarles, siempre es un placer saludarte y me gustaría que ya para cerrar nos muestres tu libro, lo compartas, generemos este proceso de expectativa para que todos se animen y lo quieran conocer. Bueno, mira, este es el libro, Algo cayó del cielo, pues es digamos como la segunda, el segundo libro en el que tengo como algún tipo de gráfica, pues ya había estado en Baladas Baladís, que también es, pues, que es de John Gómez, en las ilustraciones de interiores, y pues ahí con ese se había hecho un proceso también de hacer una exposición en el Museo de Arte Moderno, y bueno, pues el libro lo escribí yo y lo ilustré yo. Yasmín hizo el prólogo, Yasmín Botero, que es una muy buena escritora infantil. Y pues bueno, prácticamente estas son como las únicas páginas que tienen color, de resto es para colorear. Por ahí les decía en revista Escarlata en la entrevista que era curioso que yo hacía casas como de clima frío. Sí.
pero sí, no sé, me parece bonita la estética del clima frío. Aquí más o menos pueden ver. Ah, bueno, aquí pueden ver que también está generándose como la interacción, como sigue la línea, ya casi llegamos. Esto sí es de una maletica de mi hija, ¿no? Esta se puso brava de por qué le estaba cogiendo eso. Este es el personaje y bueno, ahí hay cositas como del personaje. Pero aquí revelamos todo. Y listo, pues más o menos eso es como el libro sin afán de mostrárselos, como de revelar tanto que es el personaje. Pero pues la idea es que, nada, que logren interactuar con él y que pasen como un rato ameno. Me decía, digamos, una mamá de una niña que me compró el libro que le parecía muy chévere, porque digamos, a veces uno como grande iba y le conseguían los libros con un montón de textos cuando ellos estaban empezando su proceso lector y pues obviamente eso les va a ser más complicado que empiecen a leer, ¿no? Y que era mejor, me decía, ay, tan chévere que es mejor. Ella me dijo, es que yo compré un libro y cuando lo compré pensé que había perdido la plata porque tenía muy poquito texto, pero luego me di cuenta que ese sí era el que le estaba sirviendo para aprender a leer. Entonces creo que a veces uno comete ese error, ¿no? O digamos como con los estudiantes, a veces le ponen como cosas que es muy complicada para leer, digamos, en el momento en el que está, porque uno piensa como uno, ay, me gustaría leer no sé qué, un clásico, entonces pone un libro clásico que a veces ni entiende uno, le ha costado mucho empezar a entender y no le pone algo como más sencillo y ahí yo creo que termina acabando con el lector, con el posible lector en ese momento, por imponer de pronto una regla o algo que a uno le gustaría más de lo que de pronto a ellos les interesaría hacer. Entonces, bueno, eso me dijo que sí, que le había gustado en ese aspecto y bueno, pues nada, la idea es que lo disfruten y que tengan un rato familiar como ameno, porque en esos primeros procesos de lectura interfieren mucho los papás. Entonces, la idea es que tengan un rato ameno familiar. Muchísimas gracias. Comentarios de cierre, Jimmy, con esta noble escritora, agente cultural y protagonista de la movida estética de nuestra región. Angélica Castellanos, no olviden por favor este nombre, Chica Vinagre, porque así la encuentran en redes sociales. Bueno, para una mujer tan inquieta como Angélica, yo quisiera ya como pregunta final para los minutos ya finales, pues, ¿tienes algún proyecto futuro o algún proyecto literario en camino? Pues tengo como ideas, pero la verdad no he solventado como nada. Entonces no, o sea, quiero como primero darle paso y respiro a este libro. Y quizás es que me estoy dedicando como a otras cositas que no tienen que ver tanto como por el lado del arte. También estaba preparando unas clases, me pidieron unas clases de arte. Entonces creo que hacer como esas clases como es también devolverse un poco a lo que ya he aprendido y tratar como de asumir los conceptos bases para pues obviamente poderlos explicar con más facilidad. Pero un proyecto como tal pues hasta ahora no tengo, la verdad. No tengo así como nada futuro. Esperemos a ver qué se da. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tú sabes que aquí pues siempre serás bienvenida. Vale, muchas gracias a ustedes de verdad por invitarme y al proceso que están haciendo de difusión por parte de docentes, que ya es bastante grande y llevan ya bastante tiempo.